Mientras la lluvia torrencial azotaba Havenbrook, un pastor alemán emergió de las sombras, su pelaje empapado pegándose a un cuerpo fuerte, sus ojos brillando con una historia que nadie había escuchado. Ante el oficial Steven depositó suavemente medio sándwich empapado en el suelo, un acto que parecía simple, pero que desencadenaría una cadena de eventos que sacudiría la ciudad hasta sus cimientos. En esa mirada silenciosa había memoria, lealtad y la pista final hacia alguien que había desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué llevó al perro a ese momento exacto? ¿Y por qué Steven fue el elegido para encontrar la verdad? Sigue la historia para descubrir el último mensaje que Rocky había nacido para entregar. La lluvia caía sobre Havenbrook como una tormenta en furia. Gotas pesadas martillaban las calles, destrozando el resplandor de las lámparas amarillas en fragmentos que se esparcían por los charcos, brillando como cristal quebrado. El viento silbaba a través de callejones estrechos, cortante y frío, como si toda la ciudad se hubiera envuelto en un caparazón húmedo y cansado. Steven se alzó el cuello de la camisa y salió de la estación de policía. Su turno nocturno había terminado. Sus hombros se encorvaron, no por el peso de un arma o las esposas a su lado, sino por un largo día de casos vacíos que no llevaban a ninguna parte. Todo lo que quería era llegar a casa, preparar una taza de té caliente, hundirse en su sillón y dejar que el día se desvaneciera como humo. Pero en la esquina del callejón opuesto algo lo detuvo. Un perro. Permanecía inmóvil bajo la lluvia. Su pelaje estaba empapado, adhiriéndose a un cuerpo fuerte. La luz de la calle captó su pelaje gris parduzco, haciéndolo fundirse con la piedra oscura. Pero sus ojos eran diferentes, profundos y brillantes, como si hubieran estado ahí esperando durante mucho tiempo. Steven se detuvo. El perro no ladró, no corrió, solo lo miró. Luego caminó hacia adelante lentamente, llevando la mitad de un sándwich desgarrado en la boca. Pan partido, carne fría empapada por la lluvia. Lo dejó a los pies de Steven, luego se sentó, respirando, con la mirada firme e inquebrantable. Steven frunció el ceño. Sus instintos le decían que esto no era casualidad. Un callejero no haría esto. Un perro no entregaría comida a medianoche a un extraño a menos que... ¿Quién eres?, murmuró Steven, su voz tragada por la lluvia. El perro inclinó la cabeza. No necesitaba respuesta. Había algo en esos ojos, algo que hablaba sin palabras. No un grito de ayuda, sino un mensaje. Steven se agachó, extendiendo la mano lentamente. El perro no se retiró. Su nariz húmeda tocó su mano, luego apoyó la cabeza allí, como si siempre lo hubiera conocido. Miró alrededor. Nadie. Ningún sonido de autos. La calle se sentía vacía, conteniendo solo dos figuras buscando refugio de la tormenta. Un hombre y un perro. «Está bien. Ven a casa conmigo». El perro se levantó y caminó a su lado, pasos firmes, hombros firmes, patas inquebrantables. Este no era un callejero ordinario. Steven lo sabía muy bien. De vuelta en su apartamento del tercer piso, Steven secó al perro con una toalla vieja. Se mantuvo calmado, como acostumbrado a tal cuidado. Del refrigerador reunió carne sobrante y arroz. El perro comió lentamente, pulcro y cuidadoso, hábitos entrenados mostrándose en cada bocado. «Tal vez fuiste K9 una vez», murmuró Steven. Cuando se acomodó en su silla, el perro se acercó, apoyó la cabeza en su regazo y se acostó, respirando uniformemente, ojos semicerrados, orejas aún erguidas y alerta. Steven miró hacia la ventana. La lluvia golpeaba persistentemente. La noche de Havenbrook se extendía larga, pero dentro de esta habitación, por primera vez en meses, algo se suavizó. Se inclinó hacia abajo, pasando la mano sobre la cabeza del perro. «Te llamaré Rocky». Los ojos del perro se abrieron, encontrándose con los suyos, silenciosos pero asintiendo. El nombre había salido naturalmente, pero se sentía correcto.
Tal vez era la mirada firme o la forma en que Rocky había depositado ese sándwich ante él, como ofreciendo más que comida, como confiándole algo más pesado. Steven no entendía completamente, pero sabía que este Rocky lo había elegido. Y en el frío húmedo de la noche de Havenbrook, los ojos de un perro trajeron más calor que cualquier fuego. Por la mañana, la tormenta había pasado. Havenbrook laía envuelto en una neblina gris de cielos después de la lluvia. Una brisa se deslizó por la ventana abierta, llevando el aroma de tierra húmeda y rocío adhiriéndose a viejas paredes de ladrillo. Steven despertó al sonido de pasos dando vueltas por la habitación. Rocky paseaba, inspeccionando cada esquina con calma practicada. No apresurado, no inquieto, cada paso firme, preciso, deliberado. Vertiendo café, Steven observó cada movimiento, la forma en que Rocky se sentaba. Había disciplina en ello. Demasiado exacto, demasiado controlado. «Has sido entrenado», dijo Steven suavemente. Bracky levantó la cabeza, orejas alertas de inmediato. Después de un desayuno simple, Steven se acercó con un paño suave. Suavemente, volteó la oreja izquierda de Rocky. Bajo el pelaje pálido, había una línea de pequeños números entintados. K9HT0452. Steven se congeló. Era un tatuaje estándar para unidades K9, cada uno con su propio código. Pero las letras hicieron que su pecho se apretara. HT, abreviatura de Havenbrook Tactical, la división conocida por entrenar perros especializados. Se sentó, ojos fijos en esa marca. Si eres K9, entonces ¿dónde está tu manejador? Rocky no respondió. Simplemente caminó hacia la ventana, se sentó y miró hacia afuera con ese mismo hábito vigilante. Silencioso, pero pesado con verdad no contada. Steven sacó su teléfono. Dentro del sistema policial, buscó en la base de datos unidades K9 retiradas o desaparecidas. Escribió el código. La pantalla se iluminó. Unidad K9HT0452. Alias, Rocky. Última asignación, periodista de investigación Emily Evans. Estado, manejador desaparecido, sin localizar. Último registro, hace 2 meses. La mano de Steven se apretó. Emily Evans. El nombre era familiar. Una periodista conocida por exponer fraudes de tierras y esquemas de lavado de dinero. Hace 2 meses había desaparecido. Sus reportes se detuvieron, abruptamente, sin actualizaciones. Los amigos permanecieron silenciosos. La historia se desvaneció en silencio. Nadie la mencionaba más. Y ahora su perro estaba aquí, en su apartamento. Steven se acercó a Rocky. «Viniste buscando ayuda, ¿verdad?» El perro lo miró. Ningún asentimiento, ningún sonido. Sin embargo, su mirada se demoró más que antes, su cola moviéndose una vez, lento, deliberado, como confirmando sin palabras. La habitación se quedó quieta. Steven extendió documentos por la mesa. Marcó la fecha de desaparición de Emily contra el último registro de Rocky, el mismo día. Cuando Emily desapareció, Rocky desapareció. Ningún reporte, ninguna búsqueda, olvidado. Solo quedaba una posibilidad. Rocky había visto todo. Y desde ese día, el perro llevaba una verdad que nadie más había notado. Steven cerró los ojos brevemente. Recordó el medio sándwich colocado ante él en la lluvia. No una ofrenda de comida, sino una señal, una pista, una llamada. Abrió su laptop. Recortes de noticias aparecieron esparcidos con teorías a medias y rumores. Un detalle captó su atención. Una semana antes de desaparecer, Emily había estado investigando una corporación llamada Sterling Corp., una empresa comprando sitios abandonados en las afueras de la ciudad. Y anoche, Rocky lo había llevado pasando por esos mismos terrenos. Steven se volvió hacia él. «Me llevarás allí esta noche, ¿verdad?» Rocky lo miró de vuelta. Ningún ladrido, ningún gemido. Solo un paso hacia adelante, cola moviéndose otra vez. El sí, más silencioso. Steven se reclinó en la silla, ojos en el viejo titular brillando en su pantalla. Emily Evans. Sus palabras afiladas, su sonrisa firme pero amable, congelada en la fotografía adjunta al reporte de desaparición. Emily Evans, susurró. A su lado,
Rocky yacía silenciosamente en el suelo. Pero en el momento en que escuchó ese nombre, el perro se levantó de un salto, orejas rígidas, ojos grandes, respiración acelerándose en ráfagas cortantes. Corrió hacia el escritorio, patas presionadas contra la silla, mirada fija en la imagen brillando desde la pantalla. Steven se congeló. Un gemido bajo se escapó de Rocky, ojos cambiando entre confusión e inquietud. Su cola se movió una vez, corto y abrupto. Luego se quedó quieta. Todo su cuerpo se puso tenso, esperando como un soldado preparándose para una orden. Esa reacción no era coincidencia. «La conocías», susurró Steven. «Estuviste con ella, ¿verdad?» Rocky bajó la cabeza, luego la levantó otra vez, ojos aún fijos en la foto de Emily. Steven se desplazó por los viejos reportes en su teléfono. En una toma de escena de crimen, justo en el borde, había un borrón gris tenue, la sombra de un pastor alemán, borrosa pero inconfundible. «Eras tú». La foto databa solo una semana antes de la desaparición de Emily. Steven amplió el encuadre, estudiando cada grano. Steven lo siguió. El perro lo había elegido y ahora quería llevarlo a algún lugar más claro. Dejaron el apartamento. Las calles de Havenbrook aún brillaban húmedas, pero el cielo era más brillante, el aire teñido con el aroma verde afilado de hojas lavadas limpias por la lluvia. Rocky avanzó adelante, firme y rápido, como retrasando una ruta antigua. Guió a Steven hacia el barrio viejo, donde edificios rechonchos se inclinaban cansados uno contra otro, algunos abandonados por completo. Deteniéndose ante un bloque de apartamento cerrado, Rocky hizo una pausa. Sus paredes llevaban manchas de musgo, sus puertas cerradas con cadenas oxidadas. Pero junto a él había un sendero estrecho que llevaba a una entrada trasera donde las bisagras habían fallado hacía tiempo. Rocky se deslizó primero. Steven lo siguió. Adentro, el aire estaba espeso con humedad y podredumbre. La luz se filtraba a través de listones rotos, justo lo suficiente para revelar una sala de estar desnuda. Rocky se detuvo en una esquina donde una vez había estado un librero. Empujó el suelo con su nariz, esparciendo polvo. Luego se sentó. Steven se arrodilló. Bajo el polvo había un círculo tenue, el tipo que deja algo pesado que había estado fijo allí durante años. Encendió su linterna. A lo largo del borde de las tablas del suelo había una grieta delgada. La abrió cuidadosamente, revelando un hueco oculto. Adentro yacía una memoria USB negra atada con una vieja liga para el cabello deshilachada. Steven miró a Rocky. El perro se sentó inmóvil, vigilante. Se guardó la USB. «Mantuviste esto seguro», murmuró. 2 meses enteros. La cola de Rocky hizo un movimiento suave. No alegría, sino alivio. Después de cargar un secreto solo, por fin, alguien entendía. De vuelta en el apartamento, Steven conectó la USB a su laptop. Apareció una sola carpeta marcada con fechas y una palabra: Phoenix. Adentro había fotos de contratos, grabaciones de audio, estados financieros e incluso un video corto de Emily reuniéndose con un hombre de traje oscuro. Su cara borrosa, su voz profunda, pero perturbadoramente familiar. Una nota acompañaba los archivos. «Si desaparezco, encuentra a Rocky. Él conoce el camino. Y si estás leyendo esto, no confíes en nadie en la fuerza hasta que hayas verificado cada paso». Steven cerró la pantalla. La habitación parecía contener la respiración. Rocky se sentó a su lado, columna recta, ojos brillantes. Un centinela silencioso. «Eres más que un compañero», dijo Steven. «Eres el que sobrevivió». Rocky parpadeó lentamente, bajando la cabeza como confirmando. Steven se reclinó. Pensamientos acelerados, piezas del rompecabezas deslizándose en su lugar. La desaparición de Emily no era un caso cerrado, solo estaba comenzando. La tarde se oscureció. Luz pálida se fracturó a través de la ventana, extendiéndose por la habitación como fragmentos de memoria antigua. Steven cerró la laptop. Los archivos permanecían intactos, intocados por nadie hasta ahora, pero una pregunta ardía. Si Emily había reunido toda esta prueba, ¿por qué había desaparecido sin rastro? Rocky se movió hacia la puerta otra vez, cabeza inclinada, escuchando algo más profundo que el ruido de la calle. «¿Quieres seguir?», preguntó Steven, levantándose. Rocky se volvió silencioso.
Ningún ladrido, ninguna retirada, solo pasos firmes hacia la escalera como si ya conociera el camino. Esta vez, Steven no necesitó preguntar otra vez. Cruzaron las calles desgastadas, se adentraron en un callejón olvidado bordeado de cercas rotas y hierba alta rozando la cintura de Steven. Al final, se alzaba Echo Hollow Park, una vez vivo con familias, ahora sellado después de un deslizamiento de tierra. Su puerta se combaba bajo el musgo, el letrero roto a la mitad, una azada medio inclinada crujiendo en la brisa. Rocky no vaciló, se deslizó adentro, serpenteando por terreno suave como alguien que había caminado aquí muchas veces. La linterna de Steven cortó la penumbra. Columpios oxidados, toboganes agrietados, dibujos desvanecidos manchados en paredes que se desplomaban. El lugar era un fantasma de risas. Pero Rocky siguió adelante hasta llegar a un arce solitario en el extremo lejano, montando guardia sobre una cicatriz de tierra hundida. En sus raíces, Rocky olfató fuerte, luego comenzó a arañar la tierra. Steven se dejó caer junto a él, cavando a través de la tierra húmeda. Minutos después, sus dedos golpearon metal. Juntos, desenterraron una pequeña caja de acero, pesada y rayada. La abrió. Adentro yacía un disco duro plateado, sellado en carcasa impermeable, y un cuaderno de cuero desgastado, bordes hinchados por la humedad. Steven lo abrió. En la primera página, una línea cuidadosa. Si desaparezco, confía en los datos. Nunca confíes en la promesa. Emily. Se tragó saliva, un escalofrío recorriéndolo. Estos eran más que archivos. Eran los últimos fragmentos de su esperanza. El disco duro llevaba una tira de papel con números garabateados. M4551. Un código de almacenamiento, murmuró Steven. Envió algo a una bóveda. Rocky se quedó junto al árbol, ojos fijos en el cuaderno como si esas palabras fueran la atadura final entre dos vidas. Steven pasó más páginas. Notas densas en la letra de Emily trazaban su investigación sobre Sterling Corp. Rastros de dinero, proyectos fantasmas, fondos robados de restauración comunitaria. Pero cerca del final, una entrada lo detuvo en frío. Creo que alguien dentro del departamento ha sido comprado. No puedo nombrarlos aún. Todo lo que sé es que Rocky lo reconoció primero. Cuando entró a la habitación, Rocky retrocedió. El agarre de Steven se apretó en el cuaderno. Rostros destellaron en su mente. Conversaciones extrañas, preguntas evitadas cada vez que surgía el nombre de Emily. «Estamos más profundo de lo que pensé», murmuró, apenas creyendo su propia voz. Rocky dejó las raíces y se paró a su lado, sólido, calmado, un ancla silenciosa en la desolación. Steven guardó el disco duro y el cuaderno en su bolsa. Mientras se volvían para irse, comenzó a lloviznar otra vez, gotas finas asentándose en el pelaje de Rocky, brillando como cuentas de cristal en el haz de la linterna. Echo Hollow Park desapareció en la niebla detrás de ellos. Solo quedaron dos conjuntos de huellas, un hombre y un perro, llevando consigo una luz tenue. Tal vez apenas lo suficiente para exponer los rincones más oscuros de Havenbrook. El camino fuera de Echo Hollow yacía ahogado en niebla y la dispersión tenue de farolas. Steven subió la cremallera de su chaqueta alto, el disco duro y el cuaderno guardados adentro. Un par de objetos frágiles que podrían sacudir todo Havenbrook si caían en las manos correctas. Rocky paseaba junto a él. Paso firme, pero orejas contrayéndose cada pocos pasos, cabeza inclinándose como captando sonidos tenues escondidos en el aire. Steven apenas lo notó. Su mente giraba en la nota de Emily, la línea grabada en su cráneo. Rocky retrocedió cuando él entró. Las palabras se repetían como el golpeteo suave de nudillos en un escritorio de madera. Giraron hacia la calle principal. 3 cuadras del apartamento, Rocky se congeló. Steven apenas había mirado hacia atrás cuando los faros barrieron el pavimento húmedo. Un SUV gris, ventanas polarizadas. Sin bocina, sin prisa, solo rodando lento, manteniendo el tipo de distancia destinada a pasar desapercibida. Steven se ralentizó. Rocky se quedó enraizado, cuerpo curvado, cabeza baja, patas delanteras tensas como una cuerda de arco estirada. El SUV siguió rodando,
siguiéndolos en las sombras. Cuando Steven se desvió hacia una calle lateral estrecha, el auto se detuvo en la boca del callejón, faros derramándose contra el ladrillo. Ninguna puerta se abrió. El agarre de Steven se apretó en la correa de la bolsa. Respiró lento, ojos bajos, observando el reflejo del SUV desde el rincón de su visión. Rocky gruñó una vez, corto, afilado, una advertencia de preparación. Steven asintió. Se movieron más profundo en el callejón tenue, pero justo cuando doblaron la siguiente esquina, el sonido de llantas chirriando desgarró la quietud. El SUV se alejó con un giro, balanceándose hacia otra ruta, desapareciendo en las venas de la ciudad. «Ya terminaron de seguirnos», murmuró Steven. Se volvió. La calle yacía vacía, salvo por marcas de llantas húmedas brillando en el asfalto. Rocky se sentó, ojos fijos donde había ido el auto, pecho agitándose, no por exhaustión, sino por tensión. «Lo sentiste antes que yo», susurró Steven. «Si no te hubieras detenido, habría caminado directo hacia esos faros». Rocky lo miró, ojos firmes, un asentimiento silencioso. Regresaron a través de un estacionamiento viejo, deslizándose por una entrada lateral. Cortinas cerradas, puerta cerrada con llave, luces cortadas hasta que solo quedaba un resplandor tenue de la cocina. Steven se desplomó en una silla, zapatos quitados, pero mirada nunca apartándose de la puerta. Rocky se acurrucó cerca, pero se mantuvo despierto, orejas moviéndose, barbilla levantada como un centinela nocturno. Steven encendió la laptop, insertando el disco duro que habían descubierto. Una ventana floreció. Contraseña requerida. Escribió el código de la etiqueta, M4551. Los archivos se abrieron. El esqueleto financiero de Sterling Corp se derramó, ramas fantasma, fundos circulando a través de caridades falsas, contratos atados con la autoridad delegada de un oficial de policía. Steven se tragó saliva. Miró a Rocky. «Es uno de nosotros», murmuró Steven. Emily tenía razón. La habitación se espesó con silencio. Afuera, alguien estaba observando. Quienquiera que fuera sabía que Steven había encontrado lo que Emily dejó atrás, y ya estaban cerca. La mano de Steven descansó en la cabeza de Rocky. Sin errores de aquí en adelante. Rocky levantó su mirada. En la oscuridad, sus ojos ámbar ardieron como brasas. La mañana se rompió pesada y gris como los pensamientos de Steven. Llegó a la comisaría más temprano de lo usual, con el disco duro clonado y páginas clave impresas. Steven se quedó atrás. Steven no arriesgaría traerlo a un edificio donde amigo y traidor llevaban la misma insignia. La estación zumbaba su melodía ordinaria. Café burbujeando, teclados repiqueteando, teléfonos sonando. Algunos oficiales intercambiaban bromas apresuradas entre turnos. Pero bajo todo ello había una quietud extraña, el tipo que le erizaba la piel. Mientras cruzaba la sala principal, sintió miradas caer sobre él, rápidas, luego desviadas. Se detuvo en la puerta del comandante. Toc, toc. «Adelante». Steven entró, cerrando la puerta detrás de él. El teniente Howering se sentó derecho en su escritorio. Cabello plateado cortado, anteojos de media montura posados bajo. «Buenos días, señor. Necesito reportar algo». Steven puso la carpeta. Howering miró las páginas. «¿De dónde sacaste esto?» «Un disco duro encontrado en Echo Hollow, vinculado a la desaparición de Emily Evans. Creo que esto es por lo que fue silenciada, o aún está siendo retenida». Howering golpeó el escritorio con un dedo. «¿Y tienes prueba sólida? ¿IDs? ¿ADN? ¿Testigos?» «Aún no, pero Rocky, su canino, me llevó allí, y los archivos muestran Sterling Corp canalizando dinero hacia proyectos fantasma con ayuda interna». Howering exhaló, deslizó la carpeta de vuelta. «Entiendo tu urgencia, Steven, pero este es un departamento de policía, no una sala de redacción. Trabajamos con evidencia, no con sospechas. ¿Entonces simplemente te vas a sentar sobre esto?» La voz de Steven se volvió afilada. «Si Emily trajo esto antes y fue desestimada de la misma manera, no es sorpresa que desapareciera. Te estás saliendo de línea y estás esquivando». Steven se enderezó. «Si tengo que hacerlo, llevaré esto a la prensa». Los ojos de Howering se entrecerraron. «Ten cuidado con tus palabras. Esto no es un juego». Steven reunió los papeles. «Tampoco lo es su vida».
Salió caminando con el corazón martillando, no de rabia, sino del peso de saber. Alguien adentro estaba cubriendo a la podredumbre. Esa tarde, en un café tranquilo en una esquina, una voz baja vino de detrás de él. «Estás cavando en un pozo en el que muchos se han deslizado». Steven se volvió. Raymond, un veterano, una vez entrenador canino, ahora metido en papeleo durante años, puso una bandeja abajo, deslizó al asiento opuesto. «¿Qué has encontrado?», preguntó Raymond uniformemente. Steven vaciló. Luego se encontró con sus ojos. «Creo que alguien en el departamento está vinculado a Sterling Corp». Raymond asintió lentamente. «Yo también. Durante años». Steven propadeó. «Entonces, ¿por qué nadie ha hablado?» «Porque el primero que lo intentó fue reasignado. El segundo desapareció. La tercera fue Emily Evans». El agarre de Steven se apretó en su taza. Raymond se inclinó más cerca. «Ella vino a mí una vez preguntando sobre tratos de tierras públicas. Le di una lista de sitios propuestos para parques. Después, despojados de fondos. Hecho Hollow estaba en ella». «¿Sabes quién está detrás?» «No puedo estar seguro. Pero una noche un hombre de asuntos internos fue visto sacando archivos de evidencia. Esa fue la noche que Emily desapareció». Las piezas se deslizaron en su lugar dentro de la mente de Steven. La voz de Raymond bajó más. «Está cerca, pero no muestres tu cara. Cada paso de ahora tiene que ser medido. Sterling no es solo una empresa, es una red». Steven asintió. Raymond se levantó, palmeando su hombro. «Si necesitas, ven a mi lugar. Tengo grabaciones que Emily me envió antes de que se oscureciera. Solo ella y yo sabíamos dónde están guardadas». Steven lo vio desvanecerse en la calle llena, otra sombra tragada por la ciudad. Pero sus palabras se aferraron como humo. La tercera fue Emily. Steven respiró profundo. De aquí en adelante, cada huella dejaría una marca en vidrio, y alguien ya estaba observando desde el otro lado. La noche en Havenbrook presionado más pesada del usual. Sin lluvia, sin viento, solo silencio adhiriéndose a techos y marcos de ventanas como si toda la ciudad estuviera conteniendo la respiración para algo a punto de desarrollarse. Steven se sentó halló la ventana medio abierta, una taza de agua ya fría en su mano. La mayoría de las luces en el apartamento estaban apagadas, dejando solo un resplandor tenue del rincón de la cocina, suficiente para proyectar dos sombras en el suelo, una de un hombre, una de un perro. Rocky yacía cerca de la puerta, postura engañosamente calmada, aunque sus ojos permanecían abiertos, cabeza levantada, orejas sintonizadas a cada murmullo en el pasillo afuera. Desde que habían regresado al apartamento, apenas había cerrado los ojos. Sin orden, sin comando, Rocky simplemente eligió montar guardia. Steven había visto muchos perros trabajadores en su carrera, perros que desafiaron fuego, se sumergieron a través del agua y entraron a lugares donde nadie más se atrevía. Sin embargo, Rocky llevaba algo diferente, sin bravuconería, sin muestra forzada de fuerza, solo el peso silencioso de una misión sin terminar, como si estuviera llevando el último hilo del deber de alguien más. Steven se levantó, cruzó la habitación y se detuvo a su lado. Rocky no se movió, solo cambió su mirada hacia él. ¿Aún despierto? La voz de Steven era apenas por encima de un susurro, cuidadoso de no disturbar la quietud frágil drapeada sobre la habitación. Rocky lanzó una mirada hacia la puerta, luego de vuelta a él. ¿Esperando a alguien? Steven se bajó al suelo, espalda descansando contra la pared junto al perro. No hubo respuesta, pero el silencio dijo suficiente. No miedo, preparación. Los minutos se estiraron. Steven extendió la mano, rozando su mano sobre la cabeza de Rocky. El pelaje era cálido, denso y limpio. Su respiración se había vuelto más pesada, cansada, pero sin voluntad de ceder. Steven susurró como si le pudiera escuchar. Nos encontraste. Cuando nos siguieron, tú lo captaste primero, y ahora estás montando guardia para que yo pueda dormir. Dio una risa corta, gratitud tejida en el sonido. Haces todo, Rocky.
Rocky parpadeó, mirada aún anclada en la puerta. Por un momento Steven pensó en Emily, la que había confiado en Rocky primero, quien dejó atrás la nota. Si desaparezco, encuéntralo. Tal vez ella había sabido que Rocky nunca abandonaría la misión. Tal vez le había dado algo más grande que lealtad, una promesa. Steven tomó la chaqueta, colgada sobre una silla, y la puso ligeramente sobre la espalda de Rocky. El perro no la necesitaba, pero era todo lo que podía ofrecer. Puedes descansar tranquilo. No dejaré que el rastro de Emily se apague. Su voz era baja. Rocky se estiró lo suficiente para descansar su cabeza contra la rodilla de Steven. Por primera vez en horas, sus ojos se cerraron. Steven se quedó quieto. Afuera, una lluvia fina comenzó a caer, suave y uniforme, como una partitura no escrita. No durmió. No necesitaba hablar más. En ese silencio, no se intercambiaron votos, ninguna firma tallada en piedra. Sin embargo, entre hombre y perro, una promesa se mantuvo firme, hablada en miradas, en la postura vigilante de Rocky, en la vigilia silenciosa de Steven. Una confianza había echado raíces, no estaban solos, y aunque el camino por delante se extendía largo, por ahora se tenían el uno al otro. Por la tarde, una hoja delgada de luz solar cortó los viejos techos de Havenbrook. El aire colgaba pesado. Steven se sentó en el auto, motor apagado, pensamientos corriendo mucho más rápido que cualquier motor. Rocky se movió en el asiento del pasajero mientras Steven tiró del freno. Este lugar fue una vez un almacén de ayuda comunitaria. Emily lo mencionó en sus notas. Tal vez... Se interrumpió, ojos entrecerrados en la estructura adelante. El almacén se sentaba enterrado en las ruinas del distrito industrial, cercado por óxido y malezas alzándose hasta la cintura. El letrero era apenas legible, solo 2 palabras desvanecidas aferrándose: Granton Sons. Rocky saltó primero, nariz trabajando, cuerpo tenso. Cada paso medido le dijo a Steven que este lugar era más que un edificio olvidado. Estaba estampado en la memoria. Siguieron un sendero gastado a lo largo de la cerca. Una puerta lateral se combaba de sus bisagras, justo lo suficientemente ancha para que se deslizaran. Adentro se extendía una caverna de sombra, techo alto, estantes de acero drapeados en polvo y telaraña, el aire rancio de moho mezclado con algo acre. Rocky se detuvo junto a un montón de ceniza y papel desmenuzado en una esquina. La linterna de Steven cortó la oscuridad. Páginas esparcidas chamuscadas en los bordes, palabras aún visibles en fragmentos. Código de subrama L42 y contrato de transporte nivel 3. Avance pendiente. Se agachó, levantando lo que pudo ser salvado. En el centro de las cenizas yacía un clip medio quemado, uniendo 3 hojas estampadas débilmente. Copia certificada a Asuntos Internos, Havenbrook. Steven miró hacia arriba. En la pared lejana, una pizarra grande se alzaba, limpiada casi por completo, pero bajo la luz, residuo de tiza se adhería a un diagrama crudo, 2 flechas enlazando 3 nombres. Hafco Sterling, Proyecto Resurrección. Un laberinto había sido dibujado aquí una vez. Rocky olfateó un archivero roto. Steven lo abrió de un tirón. Carpetas vacías se desplomaron adentro. Pero atascado en la parte trasera había una tarjeta de identificación de empleado. Elisha Trask, supervisor de operaciones. La memoria de Steven se agitó. Ese nombre había aparecido en las notas apresuradas de Emily. Elisha Trask. Contacto subterráneo. Solo se reúne con aquellos traídos por un infiltrado. El infiltrado, murmuró Steven. Rocky dio un gemido bajo. Pasos resonaron detrás de ellos. Steven mató la luz, tirando de Rocky hacia el refugio de un estante. Pasos. Lentos. Deliberados.
Una silueta alta emergió en el extremo lejano, linterna en mano, barriendo los pasillos como buscando algo extraviado. El haz rozó las paredes de las esquinas, luego se fijó en la entrada. El hombre se demoró, teléfono presionado a su oreja. «No queda nada». Alguien llegó primero. «Me voy de regreso». Colgó, se volvió y se fue. Steven mantuvo a Rocky cerca durante minutos, antes de avanzar. Su respiración se ralentizó, pero su mente corrió más afilada que nunca. «Se nos acabó el tiempo», susurró. Reunió los fragmentos quemados, se guardó la identificación y se deslizó por la parte trasera del almacén. Las malezas arañaron sus pantalones. El viento se deslizó a través de grietas de concreto roto. Junto al auto, Steven miró hacia atrás. El almacén se mantuvo silencioso, pero su voz había hablado a través de cenizas no completamente quemadas, a través de rastros de Emily, a través de la sombra que había llegado horas demasiado tarde. En el viaje de regreso, Steven habló en voz alta a sí mismo, y el perro a su lado. Los secretos no solo se esconden, se cazan. Pero si aún recuerdas el camino de regreso, Rocky, entonces aún tenemos un rastro. Rocky se sentó erguido, ojos fijos adelante. Ese mismo fuego brilló en ellos como si aún estuviera rastreando a alguien que aún no había regresado. De vuelta en el apartamento, mucho después de medianoche, Steven cerró la puerta con doble llave y selló las cortinas. Rocky circuló la habitación, nariz a las esquinas. Luego se sentó junto a la puerta. Sus ojos afilados como si habían agachado en el almacén. Sombras brillaron con instinto, afilado por el peligro. Steven se acomodó en su escritorio. El disco duro aún estaba conectado. Reabrió la carpeta Haven Co., página tras página de finanzas, nóminas, códigos de impuestos, contratos de proveedores fantasma. Pero en el fondo, un archivo se destacó, sin nombre, pero etiquetado con una línea críptica. PX3V. Steven hizo clic. Una pequeña ventana apareció exigiendo una contraseña. Intentó ingresar la fecha de la desaparición de Emily, abril del año pasado. Incorrecto. Intentó el nombre de Rocky. Incorrecto otra vez. Miró al perro montando guardia cerca de la puerta. Ella no usaría algo tan fácil de adivinar. Ojeando hacia atrás a través del cuaderno de Emily, encontró una página acerca del final. La tinta manchada, medio desvanecida. Si alguien encuentra el archivo Phoenix, significa que me he ido. Mira lo que hablamos cuando todo comenzó. Steven frunció el ceño. ¿Phoenix? La memoria chispeó. Emily una vez le había contado sobre su primer artículo escrito como interna, la pieza que la puso en el camino de exponer las sombras. Su título, Las cenizas se alzan. Lo escribió. La pantalla se desbloqueó. El archivo se desplegó en una carpeta extensa. El primer directorio etiquetado Phoenix. Adentro yacía evidencia que nunca había visto. Transferencias entre Sterling Corp y una red de empresas offshore, documentos probando lavado de dinero a través de proyectos de construcción falsos, contratos de tierras públicas vendidos a precios imposiblemente bajos y peor, una lista de oficiales locales que habían aceptado patrocinios no oficiales. Steven se desplazó lentamente. Miembros del consejo de la ciudad, un ex auditor y un hombre en begritas, Elijah Truss, el hombre cuya tarjeta de identificación había encontrado en el almacén. Pero otra carpeta se sentó en el fondo. Interno. La abrió. Solo un archivo de video. Le dio reproducir. La imagen mostró una oficina capturada desde una cámara oculta. Un hombre estaba junto a un escritorio. Su voz digitalmente distorsionada, pero aún cortando claro. Emily, te advertí. Esto no es algo que deberías tocar. Phoenix es solo la cubierta. ¿Realmente pensaste que eras más inteligente? Luego su mano se extendió hacia un cajón, sacando algo envuelto en tela. La pantalla falló, chisporroteó y se puso negra. Steven se reclinó en su silla. Ella lo enfrentó directamente, susurró. Rocky se acercó, levantando su cabeza hacia la pantalla. Steven se volvió. ¿Sabes quién era ese? Un rugido bajo se agitó en la garganta de Rocky, no afilado, sino esperado con reconocimiento. Steven copió toda la carpeta Phoenix en una USB de respaldo. Luego la reflejó en una unidad externa. No podemos mantener esto en solo un lugar. Se levantó, pisando el balcón.
El aire nocturno cortó su chaqueta. Havenbrook yacía quieto, como si nada hubiera pasado. Pero ahora sabía que Sterling Corp no era solo una empresa, era una red, una máquina construida para borrar sus propios rastros, estratificando engaño, tirando cuerdas entre aquellos que escribían las reglas. Miró hacia arriba, sin estrellas, solo la extensión negra del cielo. Adentro, Rocky aún se sentaba, mirada fija en la computadora, y en esa luz tenue de pantalla, Steven se dio cuenta de que Emily no había dejado desesperación. Bajo el nombre Phoenix, símbolo de renacimiento, había suficiente prueba para derribar el imperio que la había enterrado en silencio. Si perduraban, si seguían moviéndose. La lluvia se rompió sobre Havenbrook sin advertencia. Las calles se vidriaron con agua y farolas manchadas en el borrón. Steven condujo desde el distrito de almacenes del este, donde acababa de encontrarse con Raymond otra vez, para recoger una vieja grabación que Emily envió semanas antes de desaparecer. Rocky se sentó erguido en el asiento trasero, columna rígida, ojos fijos en el vidrio trasero. El silencio adentro estaba tenso como alambre. Los instintos de un perro superaban cualquier alarma, y desde salir del almacén Rocky no se había relajado ni una vez. Steven se dirigió hacia el puente Fairview, un viejo tramo cruzando el río revuelto, el atajo de regreso al centro de la ciudad. El viento golpeó el auto, limpiaparabrisas esforzándose contra las láminas de lluvia inclinada. Entonces, Rocky dio un gruñido bajo. Steven revisó el espejo. Faros ardieron detrás de ellos, un auto oscuro, placas removidas, cerrándose demasiado rápido. Marco bajo, vidrio polarizado, diseñado para persecución. El agarre de Steven se apretó. El auto se acercó, destellando faros en un ritmo estacato. Lenguaje de intimidación. Steven se desvió, manteniendo terreno, pero el puente se alzó. Largo, estrecho, sin arcén. Si cruzaba, había una oportunidad de alcanzar calles llenas. Si quedaba atrapado a mitad del tramo, no habría salida. «Mantente firme, Rocky», murmuró, acelerando. Las llantas gritaron en asfalto húmedo. El perseguidor se acercó más, haces segadores. Luego se niveló a la izquierda, desviándose hacia el carril de Steven, metal casi besando metal. Rocky ladró fuerte, un grito de alarma. El auto enemigo se desvió otra vez, embistiendo para empujarlos hacia la barandilla. Steven sacudió el volante. El auto se estrelló contra el acero de protección, gritando chispas. Abajo, el río se retorció negro e hinchado. El auto oscuro se lanzó otra vez, esta vez directo hacia el frente de Steven. ¡Maldición! Steven apretó los dientes, cambiando fuerte, pisando el acelerador, pero Rocky se movió más rápido. Saltó al frente, lanzando su peso contra el volante. El auto se balanceó lo justo. La colisión falló por pulgadas. El atacante se estrelló contra la barandilla, llantas gritando, metal doblándose. Steven giró libre, empujando a través del puente antes de que el otro pudiera recuperarse. Atrás, las luces desaparecieron en la tormenta. 2 cuadras después, se detuvo bajo el toldo de un lote de supermercado viejo. Su pecho martillaba, manos temblando en el volante. Rocky se desplomó junto a él, pecho alzándose fuerte, ojos aún fijos hacia afuera. Steven se desabrochó el cinturón, inclinándose cerca. ¿Estás bien? Rocky exhaló, un sonido a mitad de camino entre fatiga y asentimiento. Steven bajó la cabeza al volante. Ya terminaron con las amenazas. Nos quieren muertos. La lluvia golpeó el techo, pero adentro algo cambió. No más duda, no más pregunta de ir demasiado lejos. Esa colisión fue la respuesta. Alcanzó el maletero, desabrochó una bolsa de lona, sacando la USB marcada Phoenix. Esta prueba es lo que temen. Rocky lamió un corte en su pierna. Luego levantó su mirada. Sin palabras, solo un mensaje en sus ojos. Sigue adelante, no retrocedas. Steven reinició el motor. De ahora en adelante, cada movimiento cortaría en ambos sentidos, pero ya no estaba solo. Junto a él se sentaba un centinela silencioso, que había elegido quedarse hasta el final. La mañana llegó sin lluvia,
pero el cielo de Havenbrook permaneció drapeado en gris delgado, como una cortina que nadie se atrevía a tirar. Steven caminó de vuelta a la comisaría, silencioso, su abrigo seco, pero el raspón en el costado del auto aún fresco, un recordatorio de lo que había sobrepasado y lo que yacía adelante. Rocky se quedó en el auto. Steven no arriesgaría atención. Llevando la USB cargada con la copia espejo de Phoenix, se movió rápidamente hacia el ala administrativa, con la intención de enviarla anónimamente a la Oficina Estatal de Supervisión. Pero mientras entraba a su sección, algo lo detuvo en frío. Su escritorio había sido perturbado. Una pila de archivos yacía volteada al revés y una taza de café vacía había sido empujada hacia la ventana, algo que ninguna persona diestra haría jamás. Steven se volvió para buscar respuestas, cuando pasos sonaron detrás de él. Una voz familiar. ¿Buscando algo? Steven, Teniente Barnes, su superior, el hombre que una vez respetó, el que le había dicho, si estás en lo correcto, siempre estaré detrás de ti. Steven se volvió, manteniendo su compostura. ¿Quién tocó mi escritorio? Barnes sonrió. ¿Realmente pensaste que podrías moverte por tu cuenta sin que nadie se diera cuenta? Las palabras cortaron más frío que el viento matutino. Steven buscó en sus ojos por una pista de malentendido, pero en la mirada de Barnes solo había calma, descarada, sin vergüenza. Presenté un reporte sobre Sterling Corp, dijo Steven lentamente. Nadie respondió. Porque estás mirando en la dirección equivocada, respondió Barnes. Esto es más grande que tú, Steven. Las personas que estás tratando de derribar mantienen todo el sistema. Solo no puedes cambiar nada. Steven soltó una risa amarga. Entonces elegiste venderme. Barnes hizo una pausa. Luego dijo de manera plana. Elegí la supervivencia, como todos los demás. La línea golpeó como una bofetada. En ese momento Steven lo vio todo. El silencio en la comisaría, las miradas de lado, la persecución en el puente anoche, cada uno enraizado en la misma traición. Desdén parpadeó en sus ojos. ¿A quién me entregaste? Barnes no dio respuesta. Solo lo estudió un momento más, luego retrocedió. Si eres inteligente, te alejarás. Borra todo. Pretende que nunca pasó. Quise ayudarte una vez, pero ahora está fuera de mis manos. Steven asintió ligeramente, como si estuviera de acuerdo. Pero mientras dejaba la oficina, su mano apretó la USB en su bolsillo. Se sentía como sostener un fósforo en la oscuridad. Frágil, fácil de apagar, pero capaz de quemar toda la habitación si se encendía en el momento correcto. Se dirigió al estacionamiento. Rocky se levantó instantáneamente cuando lo vio. «Somos solo nosotros ahora», murmuró Steven, agachándose junto al auto. Rocky apoyó su barbilla en la rodilla de Steven, el gesto de un voto. Steven miró hacia el cielo. Las nubes colgaban pesadas, cerrando cada rastro de luz solar. Pero una verdad se había aclarado. El traidor no estaba lejos. Había estado parado justo detrás de él en las mismas reuniones, bajo el mismo techo. Steven una vez creyó que si hacías lo correcto, la verdad protegería a su guardián. Ahora sabía que la verdad solo sobrevivía si alguien estaba dispuesto a sangrar para mantenerla viva. Y en todo Havenbrook, el único en quien confiaba se sentaba junto a él, observando las puertas de la estación con ojos que prometían bloquear cualquier amenaza. Por la tarde tardía, Havenbrook se bañó en un oro triste y desvanecido. Vías oxidadas cortaron a través del bosque, llevando a un lugar borrado de los mapas hace tiempo, Estación Southwell. Casi una hora de la ciudad, una vez un centro para carga militar, abandonado después de un accidente ferroviario del que nadie hablaba más. Steven agarró el volante, observando el letrero medio roto ahogado en enredaderas. En el asiento trasero, Rocky se agitó en el momento en que el auto se desvió hacia el camino de tierra hacia la estación. Desde salir de la comisaría esa mañana, Rocky había seguido mirando hacia el este. Esa mirada sostenía algo preciso, como si la memoria misma lo tirara.
Steven sabía que los perros trabajadores no seguían emoción, seguían olor. Y el olor de la memoria persistía más que cualquier rastro. Se detuvieron en el depósito desmoronado, vidrio destrozado, pintura descascarada. Una columna oxidada aplastó la mitad del toldo. Adentro, las sombras tiraron, llenadas solo con el silbido del viento a través del ladrillo. Steven encendió su linterna. Rocky se lanzó por el corredor estrecho que una vez llevó a bóvedas de almacenamiento. Nariz al suelo, navegando con certeza inquietante. Steven siguió cada paso, escombros crujiendo bajo los pies. Al final, una puerta de acero encadenada. La cerradura estaba oxidada, casi cerrada, pero la cadena había sido cortada, marcas frescas. Rocky gruñó bajo, arañando el suelo. Steven se arrodilló, luz barriendo el concreto. Marcas de arrastre, raspaduras de cuerda, señales inconfundibles. Alguien había sido retenido aquí. Hizo palanca en la cadena suelta, empujó la puerta. Una cámara de techo bajo esperaba dentro, sin ventanas. El aire rancio con moho y presencia humana desvanecida hace tiempo. En su centro había una silla de metal. Junto a ella, ataduras de lona deshilachadas manchadas de marrón con sangre vieja. En la pared, la impresión tenue de una mano presionada fuerte en pánico. Steven se acercó temblando. Bajo la silla yacía un collar plateado en el polvo. Lo levantó. Una placa de colgante grabada débilmente. E.E. Emily Evans. Rocky se hundió en el suelo, ojos fijos en nada, como si reviviera lo que había pasado aquí. Tal vez había estado parado en este mismo lugar, escuchando su voz, respirando su miedo. Ahora todo regresó afilado como ayer. Steven apretó la cadena fuerte. Ella estuvo aquí, retenida cautiva. Tal vez su última noche antes de desaparecer. Barrió su luz a través de las paredes. En la esquina, algo captó. Un trozo de papel metido en mortero irritado. Lo tiró libre. Media hoja rota. Escritura irregular. Desvaneciendo pero aún legible. Phoenix. No terminado. Encuentra al que tiene la llave. Está adentro. Steven se congeló. Emily había dejado un rastro. Su acto final. Una nota sin terminar, pero suficiente. Había luchado hasta el final. Y algún dentro del sistema llevaba el resto del secreto. Puso una mano en la espalda de Rocky. Estamos cerca ahora. Rocky inclinó su cabeza. Ojos profundos como si sintiera que el espíritu de Emily aún persistía aquí. Steven escaneó la habitación otra vez. Nada más quedaba. Sin embargo, la estación Southwell, una vez su prisión, ahora tenía un testigo vivo. Rocky, el portador de memoria, pisando con él a través de la oscuridad. Se fueron mientras la noche se presionaba. Detrás de ellos, Southwell se alzó silencioso como un fantasma. Pero Steven sabía que dentro de esas paredes había rozado la verdad. Retirarse ahora sería traicionar todo lo que Emily había soportado. En una pequeña habitación al final de un pasillo del tercer piso, Steven se sentó inmóvil en su escritorio. La lámpara amarilla se balanceaba débilmente en la corriente por la ventana. El silencio envolvió el espacio, roto solo por la respiración de Rocky a sus pies y el crepitar de una grabadora vieja que acababa de encender. La cinta había sido encontrada dentro de una caja de madera escondida detrás de un estante en la casa de los padres de Emily, el lugar donde vivía antes de mudarse a Havenbrook. Nadie la había notado hasta que Rocky arañó la pared 3 veces, señalando un secreto que valía la pena descubrir. Steven se quedó quieto mientras la voz comenzó. La voz de Emily, ronca pero firme con cada palabra. Si estás escuchando esto, significa que he ido demasiado lejos y no puedo regresar. Steven contuvo la respiración. Rocky levantó la cabeza, orejas inclinándose hacia la grabadora. No sé cuándo me encontrarán. Tal vez mañana, tal vez en unas pocas semanas. Pero sé que mi tiempo es corto.
Si crees en la verdad, por favor no te detengas. El sonido crepitó con estática, pero su voz aún llevaba temblor. No con miedo, sino con urgencia. Tienen poder. Controlan gobierno, medios, todo. He reunido tanto, pero hay un último enlace. El infiltrado ayudándolos desde adentro. No lo he descubierto aún, pero alguien lo ha hecho. Steven se inclinó más cerca, latido del corazón tamborileando. Esa persona nunca conocí, pero Rocky lo ha visto. Rocky recuerda su cara, su olor. Él sabe. La voz de Emily se ralentizó. Pasos resonaron débilmente. Estaba paseando la habitación mientras hablaba. Rocky es parte de esta investigación. No es solo el perro que adopté. Es mi compañero. Me salvó una vez y creo que aún quiere hacerlo otra vez. Una pausa. Luego sus palabras finales, ligeras pero firmes, envolviendo alrededor del pecho de Steven como un cordón apretado. Si alguien encuentra esto, confíe en Rocky. La cinta hizo clic, la estática murió. El silencio tragó la habitación. Steven se sentó inmóvil, su mano apretándose contra el escritorio. Rocky se acercó y puso su barbilla en la pierna de Steven. Ella lo sabía todo, susurró Steven. Sabía que no regresaría, pero dejó la puerta abierta para quien viniera después. Bajó una mano sobre la cabeza de Rocky. No eres solo un testigo, eres el legado vivo de Emily. Una ola surgió a través de él. No tristeza, sino la sensación de una vena aún punzando. Ya no estaba persiguiendo sombras vagas solo. Estaba llevando delante lo que ella había comenzado. Y junto a él, caminaba el perro silencioso y resuelto que portaba memorias que ningún humano podía leer, solo sentir. Steven se levantó. Se dirigió hacia la ventana. El sol ya se había deslizado detrás de los árboles, la última luz desvaneciéndose rápido. Pero dentro de él, algo más se encendió. No ruidoso, no dramático, sino firme e inquebrantable. Desde este día, ya no estaba actuando por deber como policía. Estaba actuando por un mensaje dejado en la oscuridad, por la fe de alguien que había caído y por la mirada que siguió cada uno de sus pasos, la mirada de Rocky. En el corazón de la ciudad, la torre Sterling se alzó como una hoja de acero cortada en el cielo gris de Havenbrook. 18 pisos de vidrio, guardias en cada entrada, puertas biométricas. No un lugar donde un detective de distrito pudiera caminar a menos que se convirtiera en alguien más. En una habitación de hotel barata cerca de la terminal de autobús, Steven se paró ante el espejo. Se había ido el uniforme. En su lugar, una chaqueta gris pizarra, una camisa blanca de cuello abierto, una corbata suelta. El aspecto de un contratista de sistemas temporal a menudo contratado por grandes firmas. En su bolsillo, un pase falso que Raymond había armado, lo suficientemente bueno para un escaneo si nadie cavaba demasiado profundo. Rocky había sido recortado en lo áspero, equipado con un chaleco reflectante estampado K9 de apoyo de seguridad. Se veía el papel de un perro de servicio privado, discreto entre el flujo matutino de trabajadores. Steven se agachó, mano en el hombro de Rocky. Un circuito. Encuentra el piso de archivo, luego salimos. Rocky parpadeó una vez, cola dando un movimiento más pequeño. Entendía. A las 8 en punto, se unieron al torrente, entrando a la torre Sterling. Steven mostró la insignia al escáner. Luz verde. El torniquete se hizo abierto. Casi no podía creer que fuera tan fácil. Pero entonces otra vez, cuando el poder se convence de que es intocable, la complacencia se desliza. Recepción en el primer piso, salas de conferencias en el segundo, departamentos técnicos hasta el 10º. Steven se dirigió directo a los elevadores del personal. Adentro, miró el plano de piso áspero que Raymond había marcado. Almacenamiento interno, 9º piso, un subservidor olvidado que Emily había mencionado una vez. Si aún estaba vivo, podría contener videos no purgados, cadenas de correos, un solo nombre, suficiente para completar la cadena. Las puertas se abrieron a un corredor alfombrado gris. Paredes de vidrio, azulejos pulidos. Escaneó rápidamente. Una cámara en la esquina. 2 personal de TI encorvados sobre laptops.
Un guardia cerca de la salida lejana. Expresión neutral, pasos firmes, identificación enganchada a su camisa. Rocky caminó pegado a su talón, silencioso y compuesto, más firme que cualquier arma que Steven había llevado. En la puerta del archivo tocó. Un técnico de mediana edad abrió. «¿Estás con mantenimiento?» Steven asintió. El aviso decía que el sistema de enfriamiento de esta habitación necesita otra revisión antes de la transferencia de respaldo. El hombre suspiró y se hizo a un lado. La sala de servidores estaba tenue, zumbando, iluminada por líneas de código corriendo a través de pantallas. Steven se movió hacia el tercer rack, el vinculado al almacenamiento en bruto. Rocky se detuvo a mitad de la habitación, ojos en una ventilación en la esquina. Un gruñido suave escapó, no alarma, sino reconocimiento. Steven conectó la USB, datos desplazándose por la pantalla. Afuera pasos resonaron. Una voz autoritaria llevada por el pasillo. «Verifica la identificación del técnico que acaba de entrar». Steven miró al técnico cerca. «Dame 2 minutos más. Si preguntan, di que estoy actualizando el enfriamiento». «Entendido». El hombre apenas